¿Usted ya hizo su lista de nuevos propósitos? Los capitalinos comparten algunos que ya tienen en mente para el próximo año. Entre los que más escucharon fue la salud, como Josafat. Tener un cuerpo más fitness y salir mejor en la escuela. Otro de los propósitos más deseados es el económico. La gente piensa trabajar horas extras para que en su centro laboral se le pague más. Pues empezar a ahorrar un poco de dinero por la crisis que creo que se va a venir este año. Por ejemplo, en mi trabajo, venir a trabajar, doblar turnos y pensar ahorrar un poco más en trabajo, recortar en gastos que no son necesarios, ¿no? Otros quieren hacer cambios políticos con sus votos este año. Me preocupan los problemas políticos de mi país. No quiero que lleguemos a donde, como está Argentina, como está Chile. Eso me preocupa mucho porque vienen generaciones atrás. Ya sea tener tiempo para hacer ejercicio, hacer algo nuevo, viajar, perder peso y hacer dieta, salir de deudas y ahorrar dinero, o pasar tiempo con la familia, la lista y los propósitos son un buen inicio, siempre y cuando estos vayan acompañados de acciones detrás. De acuerdo con los expertos, el 80% de las personas no cumple sus propósitos durante el año. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.